Entonces, la más frecuente de las atresias es el tipo 3. Una atresia esofágica con fístula proximal o distal. La 3. Distal. Recuerden siempre eso. La tipo 3, que es la más frecuente, es una atresia esofágica con fístula distal. La tipo 1 es básicamente una atresia sin fístula. La tipo 2 va a ser una atresia con fístula proximal. La tipo 3 con fístula distal. La tipo 4 con doble fístula, tanto proximal o distal. Y la tipo 5, nos olvidamos de mencionar, que es básicamente comunicación. Solo hay fístula sin atresia. Y esas comunicaciones entre esófago y tráquea son causa recurrente de neumonías en niños. Muchas veces son aquellos niños con neumonías recurrentes donde hay que hacer un estudio de contraste. Lo que se hace es instilar azul de metileno a nivel del esófago y se hace una broncoscopía. Si ustedes observan en la broncoscopía azul de metileno que ha ingresado por tráquea, entonces es el diagnóstico de fístula traqueoesofágica. Bien, otra cosa para recordar en la atresia de esófago. Lamentablemente la atresia de esófago está asociada a muchas malformaciones. 50% de los niños con atresia esofágica están relacionados a otras malformaciones. El 50% de estos niños con otras malformaciones tienen cardiopatías congénitas. Entonces es la regla siempre, la regla de los 50. 50% asociado a otras malformaciones, 50% a cardiopatías congénitas y 50% de los niños pueden estar asociados a cromosomopatías. De ahí la mortalidad incrementada cuando se relaciona o está relacionado a cromosomopatías como el 13 y 18. ¿Ya? Entonces también está relacionado, y recuerden siempre, a otras malformaciones que son bien características. Cardiopatías, malformaciones a nivel de la columna cervical, a nivel sacra, puede haber agenesia del LIN o de radio, ¿no? Puede estar asociado a cromosomopatías y también defectos del tubo digestivo inferior. Entonces vamos a tener asociado a problemas de recto, a problemas intestinales bajos, cardiopatías y malformaciones congénitas o cromosomopatías. Bien, reflujo es una patología muy frecuente en la etapa del lactante. Cuanto más pequeño, mayor manifestación de reflujo. Recuerden y diferencien siempre. Una cosa es el reflujo fisiológico y otra cosa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo fisiológico se da hasta los 3 meses, 3 o 4 meses. Es algo fisiológico. Ese retorno del contenido gástrico hacia la parte superior, incluso con manifestación, ¿no?, en la parte externa del niño. No siempre va a haber manifestación en el reflujo fisiológico, solo va a haber retorno retrógrado hacia el esófago y muchas veces en la vía respiratoria. Entonces eso se da obviamente por una alteración anatómica, hay ausencia del cierre del esfínter esofágico inferior, no la posición en decúbito que incrementa el reflujo en los lactantes menores. Entonces básicamente el tratamiento en esos niños es postural. Entonces ustedes levantan, incorporan al niño, sugieren a la mamá incorporar al niño después de cada toma 15 a 20 minutos y la posición prono es la mejor posición para disminuir el reflujo. Entonces muchas veces no se utiliza esta posición y ustedes ya saben por el riesgo de muerte súbita en el lactante, pero es la mejor posición. Ustedes en forma supervisada colocan al paciente en posición prono disminuyendo el reflujo. Entonces estas son las medidas en el paciente con reflujo fisiológico. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura? 2 o 3 meses. Pero en algunos niños el pico máximo de reflujo se puede manifestar entre los 4 y 5 meses, incrementándose no solo el retorno retrógrado de la leche o del contenido gástrico hacia el esófago, sino también teniendo manifestación clínica de esofagitis. La esofagitis va a ser la lesión por el contenido gástrico que se da en forma frecuente en algunos niños y eso obviamente va a llevar con manifestación de anemia y pobre ganancia de peso. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico diferencial? La clínica. Si el niño lactante presenta reflujo y tiene ganancia ponderal adecuada, poco probable que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el niño tiene pobre ganancia a partir de los 4 o 5 meses, pobre ganancia de peso, rechazo al alimento,
Y la manifestación típica es el Sandifer. Recuerden, Sandifer es la hiperextensión que tienen los niños, ¿no?, durante la alimentación. Y esa es una manifestación propia, ¿no?, colocándose una porción antiálgica durante el reflujo. El retorno de la leche o el ingreso de leche produce lesión a nivel del esófago que ya está lacerado o lesionado, y eso produce Sandifer, que es la hiperextensión. Entonces, niño con pobre ganancia de peso, con reflujo y Sandifer positivo, le debe hacer sospechar, obviamente, en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si esto no se controla, la otra manifestación típica va a ser la presencia de anemia y obviamente la presencia de problemas respiratorios crónicos. Entonces, niño con problemas respiratorios crónicos asociado a pobre ganancia de peso, asociado a anemia, entonces hablamos de enfermedad por reflujo. Bien, entonces, el enfermedad por reflujo es la alteración esofágica infantil más frecuente. Su frecuencia es aumentada en los niños, obviamente en niños que tienen problemas de tono muscular, los niños con parálisis cerebral, pacientes con síndrome de Down o retraso motor. Todo niño con hipotonía incrementa el riesgo de enfermedad por reflujo. Obviamente el mecanismo principalmente implicado en la aparición de reflujo es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, el retraso en el vaciamiento gástrico, que contribuye obviamente a los retornos a los episodios retrógrados del contenido gástrico. Si hay disminución del vaciamiento gástrico, entonces mayor probabilidad de reflujo. Y obviamente esa manifestación se da también en los lactantes. Los lactantes pequeños tienen un vaciamiento gástrico un poco más lento, entonces incrementa el riesgo de reflujo. Bien, tenemos otros factores que pueden también participar, como la obesidad, las comidas copiosas, ¿no? y obviamente problemas respiratorios y también la manifestación como la tos. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes con enfermedad por reflujo? Podemos hacer ecografía, que no tiene mucha sensibilidad, podemos hacer una gamografía para ver si hay retorno, incluso en contraste para ver si hay retorno, como en este caso, del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, el niño consume la solución con contraste y rápidamente llega al estómago y ustedes van a observar el retorno después de varios minutos del contenido gástrico hacia el esófago, de una manera orientando un poco más al diagnóstico del paciente. Recuerden que las ecografías, la gamografía, los contrastes no son específicos para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico de lesión para hacer, el examen de lesión para hacer diagnóstico es la pHimetría. Pero recuerden que este examen no es de rutina, es un examen que obviamente implica muchísimos conocimientos, no se hace o no se realiza con frecuencia en los diferentes hospitales y es de difícil manejo para en algunos pacientes. Entonces, la pHimetría es el último examen que ustedes van a realizar para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo. Niños que no van bien con el tratamiento y quieren medir ustedes el pH en diferentes tiempos, realizan este examen. Pero no es el examen de elección, recuerden, para este diagnóstico de enfermedad por reflujo, pero es el mejor examen para hacer diagnóstico. ¿Sí? Entonces, el examen para hacer diagnóstico o confirme el diagnóstico que tiene mayor sensibilidad en la enfermedad por reflujo es la pHimetría, pero no es el primer examen de elección. ¿Ya? Bien, el tratamiento de enfermedad por reflujo va a ser, obviamente, hasta hace poco se utilizaban los procinéticos, la cisaprida era uno de ellos, se ha quitado del mercado, no se está utilizando la cisaprida, pero sí para que más o menos podamos recordar y de repente alguna pregunta de examen. No se utiliza por las alteraciones o complicaciones a nivel cardíaco. Incrementa el intervalo QT, y de alguna manera está relacionado a problemas cardíacos o complicaciones cardíacas en algunos niños. De ahí la suspensión o la retirada como tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad por reflujo. Lo que se utiliza y deberían utilizar son los antiácidos. Entonces pueden utilizar antiácidos, que es la recomendación en el manejo del paciente con enfermedad por reflujo, pueden usar ranitina, y de elección es el omeprazol. Los inhibidores de bomba son de elección en el tratamiento de los pacientes con enfermedad por reflujo. Pues en este caso pueden utilizar omeprazol, que se ha estudiado bastante y tiene buena respuesta incluso en lactantes pequeños. Entonces omeprazol, esa es de elección en los lactantes pequeños de menores de 1 año, y si quieren algo mejor es omeprazol, que es de elección pero en mayores de 1 año. Está contraindicado el uso de esomeprazol en niños menores de 1 año. Menores de 1 año, omeprazol pueden utilizar sin ningún problema, o ranitidina, y en mayores de 1 año, una alternativa podría ser omeprazol.
Bien, el tratamiento quirúrgico en paciente con enfermedad por reflujo es la fundoaplicatura de Nissen. No es frecuente en la etapa del infante, ya se hace la fundoaplicatura en aquellos niños que no tienen respuesta o son refractarios al tratamiento que ustedes instauran. Entonces, la fundoaplicatura es la última elección para aquellos pacientes con enfermedad por reflujo. ¿En quiénes se usa con más frecuencia? En niños que tienen problemas neurológicos. Niños con parálisis cerebral, de repente sería indicado una gastrostomía con una fundoaplicatura. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias tiene más sensibilidad para el reflujo gastroesofágico en el niño? Tránsito digestivo superior, manometría esofágica, endoscopía, estudio pH-métrico durante 24 horas, examen isotópico con tecnesio 99. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias tiene más sensibilidad para el reflujo, para el diagnóstico de reflujo? La pH-metría. Pero no es el primer examen para realizar, recuerden. Tiene mucha sensibilidad, la mejor sensibilidad, pero no es vuestra primera alternativa para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Bien, ¿cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico Galassi en el niño? ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos? Asociación con ferropenia, relajación de la ingesta, recuperación sobre crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. Entonces, aquí estamos hablando básicamente del vómito como manifestación de reflujo. Entonces, una forma de diferenciar, y algunos diferencian el reflujo de los vómitos. Vómitos es de forma explosiva y reflujo es de retorno, ¿no? Sin presión por la boca y la nariz del contenido gástrico. Entonces, si hablamos de vómitos o reflujo, que es lo mismo, en este caso, en esa pregunta, entonces está asociado con ferropenia, asociación con ferropenia, relación con la ingesta, recuperación sobre crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. Estamos hablando del vómito. Bien. Es asociado con ferropenia. Si hablamos de enfermedad gastroesofágica, está asociado con ferropenia. Va a haber anemia, disminución de hierro. ¿Sí? Esto por la pérdida por esofagitis. Relación con la ingesta, repercusión sobre crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, asociación de síntomas con broncoconstricción. Casi todo lo que hemos mencionado tiene que ver mucho con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo tiene relación con problemas respiratorios, tiene relación con la pobre ganancia de peso, va a haber relación con la ingesta y también está asociado a anemia. Pero si hablemos básicamente del vómito, vamos a ver, y hemos mencionado, que los síntomas en la enfermedad por reflujo van a disminuir con la edad. Entonces, cuanto más grande el niño o más tiempo pasa, los síntomas de reflujo disminuyen. Entonces, los vómitos van a tener disminución o van a disminuir su manifestación de acuerdo a la edad. Cuanto más grande, menos manifestación de reflujo, menos manifestación de vómito. Se inicia en la etapa neonatal como reflujo fisiológico, va disminuyendo, que hemos visto su pico máximo entre el cuarto y quinto día como manifestación de reflujo, pero los vómitos disminuyen a medida que va incrementándose la edad. ¿Por qué sea el reflujo? ¿Por qué sea el vómito? Porque los primeros 6 meses el contenido es líquido. A partir de los 6 meses, cuando uno inicia la lactancia, la manifestación de reflujo disminuye bastante y también de los vómitos. Esto por el tipo de contenido que es más espeso, que disminuye el retorno del contenido del estómago, porque son papillas lo que come, ya no algo líquido, y también por el cambio anatómico y postural que tiene el niño. El niño ya no está echado, a partir de los 6 meses en sedestación, y muchos niños después de esto en bipedestación. Entonces disminuye por gravedad la manifestación de reflujo y también la manifestación de vómitos de acuerdo a la edad. Se inicia en la etapa neonatal y disminuye de acuerdo a su edad, el vómito. ¿Sí? Muy bien. ¿Respuesta?
¿Respuesta? La D. El reflujo gastroesofágico en la infancia es fisiológico hasta los 3 años de edad. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es una monitorización del pH esofágico distal en 24 horas. Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales gastrina, colecistoquinina y secretina. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con la funda aplicatura según la técnica Nissen. El reflujo gastroesofágico en la infancia es fisiológico hasta los 3 años de edad. ¿Hasta qué edad es fisiológico? Hasta los 3 meses. 3 o 4 meses. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es una monitorización del pH, la pHimetría. No, es sensible, pero no es el primer examen o no es el examen de elección. Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales gastrina, colecistoquinina y secretina. Tiene que ver las hormonas en la enfermedad por reflujo. Entonces, la enfermedad por reflujo básicamente es por alteración del esfínter esofágico inferior, ¿no? El cambio anatómico, la posición que tiene el niño y obviamente por la manifestación de la esofagitis. Las hormonas colecistocinina, secretina, no tienen que ver mucho con la parte del reflujo, tienen que ver mucho con la parte de la secreción biliar y también la secreción gástrica. Entonces, la colecistoquinina tiene que ver mucho con la secreción o la compresión o la contracción biliar. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con una funda aplicativa según la técnica de Nissen. No, la mayoría no. Es un tratamiento que ustedes pueden utilizar si no hay respuesta al tratamiento que ustedes han instaurado. Entonces, rara vez termina el niño con la funda aplicatura, ¿no? Como técnica, como tratamiento en el paciente con enfermedad por reflujo. Pero sí está asociado con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Entonces, eso es lo que hace diferencia, y recuerden ustedes, a la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es niño que no tiene buena ganancia ponderal, asociado a vómitos, manifestación clínica como Sandifer positivo, anemia y muchas veces con broncoespasmo, sospechen ustedes en enfermedad por reflujo. Entonces, no siempre va a ser una enfermedad inflamatoria dependiente de tipo 2 como el asma, sino también podría estar asociado a reflujo. En relación con la fístula traqueosofágica congénita, refiere a cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente. Fístula anastomótica, estenosis esofágica, fístula traqueosofágica recidivante, reflujo gastroesofágico y traqueomalacia. Entonces, cuando nosotros recibimos al paciente con atresia esofágica, la indicación es quirúrgica. Entonces, el cirujano pediatra no realice tratamiento y va a depender, como hemos mencionado, del tipo de atresia. Puede ser una anastomosis cuando es tipo 3, anastomosis con cierre de la fístula, pero inmediatamente en la cirugía y en la primera semana puede haber complicaciones inmediatas. Las complicaciones que hay de licencia de la sutura y fístula, nuevamente a nivel del esófago con la tráquea. Entonces, la complicación más frecuente va a ser licencia de sutura y fístula. Y la manifestación va a ser, obviamente, en el paciente. A todo paciente con tratamiento quirúrgico se le coloca un drenaje torácico. Entonces, esto para de alguna manera evidenciar si hay una complicación. Si hay presencia de saliva o secreción blanquecina a nivel del tubo gastroesofágico, entonces hablamos de una licencia, que obviamente es una complicación frecuente y precoz del paciente con atresia gastroesofágica. Pero ver también complicaciones tardías. Las complicaciones tardías son la malacia, que es una complicación muy frecuente, el reflujo gastroesofágico, que dentro de las complicaciones tardías es la más frecuente. De ahí la necesidad de monitorizar y ir observando, y son pacientes que a nivel del niño promedio incrementan el riesgo de enfermedad por reflujo, y muchos de ellos terminan obviamente con tratamiento. Entonces, como complicación tardía de la atresia esofágica va a ser con mayor frecuencia el reflujo gastroesofágico.
La fístula anastomótica es una complicación tardía o precoz. Precoz, en la primera semana. La fístula traqueosofágica recibante también es una manifestación precoz, pero una manifestación tardía va a ser el reflujo gastroesofágico. Va a haber traqueomalacia también como complicación, puede haber estenosis esofágica, por eso se hace un contraste, después de la semana. Entonces, una vez se hace la anastomosis en el paciente con atresia esofágica, hacemos un contraste para poder visualizar si en algún lugar de la anastomosis encontramos estrechez o estenosis, que es otra complicación del paciente con atresia. En el recién nacido con diagnóstico de atresia esofágica y fístula traqueosofágica distal, las otras anomalías que deben explorarse incluyen las siguientes excepto: anomalías de la columna vertebral, anomalías renales, anomalías de radio y dedo pulgar, cardiopatía congénita, labio y paladar hendido. Lo hemos mencionado y recordamos otra vez, la atresia esofágica está relacionado un 50% a otras malformaciones congénitas, 50% asociado a cardiopatías, ¿no? Y un 50% de eso puede estar asociado a cromosomopatías. Entonces, la regla de los 50 en la atresia esofágica. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Hemos mencionado que está relacionado a malformaciones de la columna vertebral y también sacra. Está asociado a problemas renales, está asociado a problemas intestinales, ¿no? Puede haber defectos a nivel del intestino terminal. Va a haber agenesia del LIM, o sea, agenesia de radio muchas veces en los pacientes con atresia. Pero algo que no es frecuente, y recuerden, es la fisura del labio y paladar. ¿Hay anomalías de la columna vertebral? Sí. Anomalías renales, sí. Anomalías de radio y dedo pulgar, sí. Cardiopatías congénitas, que es la más frecuente. De ahí la necesidad de hacer a todo paciente con atresia esofágica una ecografía urgente. Entonces, no solo para descartar una cardiopatía asociada, sino también para ubicar el abordaje quirúrgico. Normalmente nosotros tenemos el arco aórtico dirigido, tirado hacia el lado izquierdo. Entonces, pero también podríamos tener el arco aórtico dirigido hacia el lado derecho. Entonces, de ahí la importancia de hacer una ecografía y ubicar no solo la cardiopatía, sino también el arco aórtico. Y de eso va a depender el abordaje quirúrgico. Si ustedes tienen un arco aórtico tirado hacia la derecha, el abordaje quirúrgico del paciente con atresia será por el lado izquierdo. Si está el arco aórtico tirado hacia el lado izquierdo, el abordaje quirúrgico, que es lo más frecuente, es por el lado derecho. Entonces, el abordaje quirúrgico, como pregunta de examen, va a depender del arco aórtico, ¿sí? En el paciente con atresia esofágica. La causa más importante de muerte en los niños con fístula traqueosofágica es malnutrición, diarrea, vómitos, complicaciones pulmonares, otras malformaciones congénitas. La causa más importante de muerte en niños con fístula traqueosofágica será malnutrición, diarreas, vómitos, complicaciones pulmonares, otras malformaciones congénitas. Respuesta quedó bastante fácil. Está asociado a malnutrición. El paciente con fístula traqueosofágica o con atresia esofágica estará asociado. Si no está asociado a una malformación intestinal, poco probable. Recuerden, si no hay ninguna malformación intestinal, recuerden que todo el intestino es indemne y el único defecto es el esófago. Se resuelve el problema del esófago y todo el intestino es funcionante, entonces no tendría por qué haber ningún tipo de malabsorción y obviamente con compromiso nutricional. Diarreas tampoco, entonces no hay ningún problema a nivel intestinal, no tendría por qué haber problemas, salvo que esté asociado, relacionado a algún tipo de intolerancia o alergia a la proteína de leche de vaca. Pero si el efecto es únicamente en la atresia, no. O a nivel del esófago, no. Vómitos, como complicación o con manifestación de enfermedad por reflujo podría ser, pero no es causa de muerte. Entonces, la principal causa de muerte en los niños con atresia, con fístula, son los problemas respiratorios. Se hemos mencionado, relacionado a broncoespasmos, repetición, infecciones respiratorias, las fístulas traqueoesofágicas. Entonces, de ahí la importancia, y como comentábamos,
hallazgos de alguna manera o diagnósticos diferenciales que deben hacer ustedes en niños con problemas respiratorios, y vuelvo a repetir esto, es fístula en H. Niño que tiene problemas respiratorios frecuente a repetición, siempre hagan diagnóstico diferencial de fístula traqueoesofágica. Y otra vez para recordar, es bastante fácil hacer diagnóstico, hacer una broncoscopía, instilan ustedes azul de metileno por el esófago y van a visualizar por el broncoscopio el azul de metileno, y eso hace diagnóstico de fístula traqueoesofágica. ¿Preguntas? Bien, hemos mencionado la invaginación intestinal o la intuscepción, es una patología propia del lactante, ¿no? En promedio entre los 3 meses y el año, algunos consideran hasta los 2 años o 3 años, pero con un pico máximo entre los 6 meses y los 9 meses. Es una patología propia del lactante, no es una patología neonatal. De ahí la importancia de ese diagnóstico diferencial con otras patologías, o descartar cualquier sangrado o hematoquesia en etapa neonatal. Descartan ustedes la posibilidad de intuscepción. Entonces, cuadro de invaginación que aparece cuando el segmento intestinal se introduce en el otro segmento inmediatamente distal. La localización más frecuente es la ileocólica. Entonces, esto porque se han hecho estudios y la zona de menos vascularizada, lamentablemente, es la zona ileocólica. Entonces, la zona menos vascularizada, con menos movimiento, con menos perisaltismo, es esta zona y se incrementa el riesgo de invaginación intestinal. Causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años. Lo que hemos mencionado, dolor abdominal agudo, o sea, cuadro abdominal agudo en el lactante entre los 3 meses y los 2 años o 3 años, lo primero que deben pensar es en intuscepción o invaginación intestinal. Y predomina, al igual que la enfermedad de Hirschsprung y la estenosis hipertrófica del píloro, en los varones. Bien, a pesar de que la gran mayoría de los casos son de etiología desconocida, un pequeño porcentaje están asociados o relacionados a infecciones por adenovirus, tienen que ver mucho las infecciones virales, el divertículo de Meckel, que también es muy importante en la patogenia de la invaginación, pólipos, púrpura de Shannon-Holden y cuerpos extraños. Entonces, cualquiera de estas patologías puede incrementar el riesgo de intuscepción en los niños. Entonces, como pueden ver ustedes y observar, es el ingreso no solo del intestino, sino también de su meso. Y eso produce no solo obstrucción intestinal, sino también isquemia a nivel de esa zona. La obstrucción sea por el ingreso o el pasaje del intestino sobre el colon o del intestino sobre otra luz intestinal, y la isquemia se da por el compromiso del meso. Y eso rápidamente produce un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio horas después se va a manifestar con obviamente inflamación y la presencia de sangre, que es hematoquesia. De ahí la manifestación clínica de dolor abdominal súbito en un niño previamente sano, ¿no? Con obviamente manifestación sistémica, llegando muchas veces a shock, y la manifestación típica es la hematoquesia, el sangrado en jarabe de Grosella. Entonces, si ustedes observan niño que previamente está sano, con dolor abdominal agudo en el grupo etario de los 3 meses y los 3 años, lo primero que deben sospechar es en invaginación, más aún si está asociado a hematoquesia.